Amigos, ese era nuestro homenaje entonces a La Paz. Mejor que palabras, una canción tan bonita como Collitas. Y vamos a tener música más adelante, también en homenaje a los paseños. Ahora le voy a dar la más cordial bienvenida a Ariel Berabendi. Él es el autor del libro Historia del gigante Manuel Camacho. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Yo quiero que me cuentes ya nomás cómo se inspiró, de dónde nace esta historia del gigante Camacho. Bueno, el libro, la novela Nostalgias de un gigante boliviano nace por la inquietud de que existió un personaje famoso en toda Bolivia que fue conocido también fuera de nuestras fronteras, en Argentina, en Brasil, y muchas generaciones, quizás los de 40 años para arriba, han escuchado hablar de un gigante boliviano. Él nació en Cochabamba. Pero ya los jóvenes quizás ya no saben, y además su historia se fue transformando en una leyenda urbana, porque no se supo jamás qué pasó con él, porque no volvió a Bolivia, él falleció en Buenos Aires. Cuando leí algunos artículos, creció mi curiosidad y tuve la oportunidad de contactar con su familia. Contacté concretamente con un nieto que me abrió, después de muchos meses de conversación, las puertas de su hogar, porque tuvo que convencer a su papá, es decir, al hijo del gigante, que ya era mayor de edad, era anciano el señor, que pueda hablar conmigo. Y también a la hija del gigante, Manuel Camacho, que hable de su niñez. Y fue un gran regalo para mí, porque yo viajé hasta Buenos Aires, en Liniers, donde hay mucho boliviano, y les pedí que me contaran su niñez con su padre. Y así me enteré de cosas que en Bolivia no se conocían todavía. Y eso fue, digamos, el elemento detonante para empezar a hacer investigación. Ir al cementerio en Buenos Aires, a Chacarita, ir a la hemeroteca y buscar también periódicos en Brasil, donde encontré artículos sobre él, porque él cuando viajó, vivió en La Paz, en esta bella ciudad. Nació en Cochabamba, era un hombre humilde, no sabía escribir ni leer porque no pudo ir a la escuela, porque cuando se montaban con sus hermanos al burro, para ir a la escuela, sus piernas estaban arrastrando, entonces el burrito no caminaba. Y él se quedó, digamos, en casa escondido por sus defectos físicos. Eso también es una cosa que muestro en la novela. Es muy interesante, nace por esta inquietud de la cual quiero conversar contigo, y hay muchas cosas para contar. Claro que sí. Primero que me ubiques en el tiempo. ¿En qué época vivió Camacho? Nació en el 1900. ¿Ya? En la novela al final publico también la partida de bautismo. En la zona sur de Cochabamba encontré la partida de bautismo. Él hasta los 17 años vivió escondido, justamente porque era una persona distinta a los demás, ese proceso interior de no aceptar la diversidad. Luego, cuando es descubierto, entre comillas, porque él vivía en la zona sur de Cochabamba, y de boxeadores van allá a convencerle que haga boxeo, que luche. Entonces lo presentan en sociedad, en un teatro, y de ahí empieza otra vida para él. Empieza a vestirse de una manera distinta, empieza a aprender a hablar el idioma español, pero también empieza otro proceso porque hay mucha gente que se aprovecha de él. Lo hacían trabajar, lo mostraban, cobraban para que lo vean, y lo engañaban porque no sabía matemáticas, estaba aprendiendo español. Estamos en el 1920, la década de los 30, cuando viene aquí a La Paz, porque también viene aquí a presentarse al teatro, a los teatros de la época para exhibirse con gran éxito y generando mucha economía, pero él no recibía esa economía, él no recibía el dinero que le prometían. Estamos en la década de 1940, poco después del centenario, del primer centenario, ¿no? Bolivia también estaba en ebullición. Sé que la catedral en esa época no estaba terminada de construir, estaban construyendo el estadio Miraflores, y en esa época se desarrolla esta parte de la novela, aunque yo cuento también después la muerte y lo que pasó después. Claro que sí. Estas imágenes que estamos viendo, Ariel, ¿están en el texto, están en el libro? Sí, están en el libro, algunas que son recopiladas de la familia Camacho, otras del conocimiento popular
que dan vueltas en internet, pero muestran también el proceso. Por ejemplo, veíamos el hombre con abarcas, y después en ninguna foto más ya lo vamos a ver con abarcas, sino lo vemos con terno, con sombrero, con corbata. Y es la historia también de la transformación de este hombre, que se vuelve en un gran viajero, un embajador de Bolivia para el mundo, y también, bueno, para Argentina, para Brasil, donde él trabajaba. ¿Se sabe quiénes eran los papás y más o menos de qué estatura eran los papás? Sí, sí, bueno, en la partida de bautizo se sabe quiénes eran los papás, pero estudié el tema del gigantismo, porque el gigantismo no es una cuestión genética, es un tumor en la pituitaria, y entonces la hormona del crecimiento se reproduce toda la vida para un gigante, y el cuerpo humano crece toda la vida y colapsa. Por eso los gigantes fallecen temprano, fallecen antes, quiero decir. Y esa es la característica, digamos, médica, biológica del gigante Manuel Camacho. No sus papás, sus hijos son normales de estatura. Claro que sí. Ahora me dices, él fue boxeador. ¿Qué más fue? ¿En qué más se ocupó? En Bolivia hizo lucha libre, aquí en La Paz. En La Paz. Y viajaba entre Sucre, Oruro, Cochabamba. Esa era su vida como joven, pero él se casa como a los 36 años, tiene 3 hijos en Bolivia, 3 hijos, y esa fase de su vida boliviana, que conocemos muchos porque habían periódicos que contaban esto, es una. Luego hay la fase en la que él se va a la Argentina y trabaja en un circo, en el gran circo norteamericano. Entonces trabajaba, digamos, como artista circense. Y la característica de esta vida, como entenderán, era que él viajaba por toda la geografía de Argentina, de Uruguay y también de Brasil. Y la cosa interesante es que cuando el circo se presentaba en una ciudad, en un pueblo de estos países, el dueño del circo llevaba al gigante Camacho para presentarlo y hacer publicidad, o hacían una caravana por medio de los pueblos, y entonces él dejó rastros en estos países, en estos pueblos, y algunos de ellos fueron los que yo recuperé para escribir la novela. Y esto no se sabe, no se conoce todavía en Bolivia. Y bueno, después si quieres te cuento lo de la muerte también, que es muy interesante. ¿Qué más podríamos destacar de él? ¿Qué más podríamos decir? Está bien, me dices que tiene 4 hijos. ¿Los hijos viven actualmente? Bueno, los hijos, yo entrevisté cuando fui a Argentina antes de la pandemia, vivían 3 hijos, porque el mayor había muerto, Poli se llamaba, y vivían Gerardo, Valentina y Walter. Walter falleció hace un año, en agosto del año pasado, conoció un poco de la obra, pero lo que rescato, son 2 cosas que rescato en la obra. Primero, mostrar al personaje histórico, porque de él se han hablado muchas cosas. Mucha gente piensa que está en un museo, su esqueleto está en un museo, algo que no es cierto. Entonces muestro la historicidad de este personaje, siempre novelando, pero también muestro el viaje interior de una persona que nace distinta, con una diversidad. Y entonces hay todo un proceso de aceptación, porque él, cuando ya es mayor de edad y adulto, agarra esa diversidad, asume esa diversidad y vive de esa diversidad, y se convierte en un esposo, se convierte en un padre de familia. Entonces yo también quiero rescatar la humanidad de este personaje, no solo quedarme en el artista de circo, en el artista donde la gente paga para verlo, ¿no? Que es la gran tentación que tenemos nosotros. Sí, seguramente. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto pesabas? Y bueno, llegó a medir 2,35, porque, como digo, su cuerpo constantemente creció. Y en estos días que he estado presentando la novela, hice imprimir un banner de 2,35 de altura, que te da la dimensión real de lo que era este personaje boliviano que existió. Ahora me dices que en Cochabamba como que se ha creado un mito alrededor de él, una leyenda, digamos. Sí, porque ustedes entenderán, no solo en Cochabamba, sino en Bolivia, teníamos una celebridad,
un héroe popular, nos sentíamos orgullosos, bueno, no sentíamos, se sentían orgullosos de este personaje que vivía en esa época. Pero ¿qué sucede? Que de un momento a otro él ya no vuelve más a Bolivia, porque muere y logré conseguir el certificado de defunción, el certificado médico de defunción. Ya no vuelve más a Bolivia y se empiezan a crear teorías, historias. Se piensa que él vendió su cuerpo para que sea expuesto en un museo, que vendió su cuerpo a la ciencia, y entonces otras teorías dicen que su esposa, al saber que él había vendido su cuerpo a un museo o a la ciencia, lo envenena para quedarse con el dinero y tener una vida más holgada. Entonces hay muchas leyendas que cuando yo he ido a hablar con sus hijos, tuve que preguntarles, cuando ya tenía un poquito de confianza, les dije, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Es cierto, como dice algún escritor de Cochabamba, que tú y tu mamá con tus hermanos iban al museo el domingo a dejar flores a los pies del esqueleto de tu papá? Porque esa es la leyenda que hay. Y ellos me desmintieron totalmente y me contaron la realidad. Que después de la muerte de su papá tuvieron una vida muy difícil porque una mujer viuda a 38 años, con 4 hijos, en una ciudad que no era la suya, con un esposo famoso en el cementerio, no sabía si traerlo o no a Bolivia, deciden quedarse, nunca más volvieron a Bolivia. ¿A qué edad falleció Camacho y está enterrado en la Argentina, en Buenos Aires? He conseguido el documento del cementerio de Buenos Aires, del cementerio de Chacarita, donde dicen cuándo lo enterraron y dónde, me dan los parámetros. No quiero espolear la novela, pero el dato histórico es que el cuerpo fue enterrado en un lugar y se perdieron los huesos, se perdieron los huesos, algo que sucede también en muchos cementerios. A veces si no los reclaman o no van a pagar o no visitan constantemente el cuerpo, los huesos van a fosa común y se pierden. Entonces, no es cierto que esté en un museo, porque si fuese cierto que esté en un museo, hoy en día estaría catalogado, fácil de encontrar. Eso es lógico, ¿no? Entonces, científicamente, en este momento están desaparecidos. Tampoco fueron quemados, están simplemente desaparecidos. Ahora te digo, es difícil seguramente conocer a una persona si no se la ha tenido enfrente, si no se ha convivido con ella, pero de repente sí, a través de estudiar su vida, de investigarlo, en fin. ¿Cómo crees que era Camacho? ¿Era un ser humano así sencillo, tranquilo, cariñoso, bondadoso? ¿Qué nos puedes decir? Al escribir una novela hay el elemento de la verosimilitud, ¿no? Para no inventarse demasiado y ser respetuoso con el personaje histórico. Y es lo que he tratado de hacer. Por supuesto, he puesto algunas palabras, pensamientos, sentimientos en el personaje y en los personajes, porque no solo es sobre Camacho, sino también sobre su esposa y sus hijos. Claro que sí. Y creo que el personaje de Manuel Camacho era una persona tímida, porque él las primeras décadas, al menos hasta 17 años, tuvo que vivir escondido. Se dice, los cronistas de la época cuentan que incluso tenía casi una joroba porque se agachaba para no mostrar su altura, de la cual no la aceptaba, ¿no? Entonces eso me muestra que fue una persona que sufrió por su diversidad, no diría yo un defecto físico, simplemente diría por ser distinto a los demás. Es un tema tan actual. Pero luego, ¿qué pasa? Que él madura y asume esa diversidad y la gente también asume a Manuel Camacho como un héroe, pero él siempre era un hombre callado, me contaban sus hijos, era un hombre callado, de pocas palabras, un hombre bueno y que amaba sobre todo a sus hijos. Y este señor trabajaba mucho en el circo, no solamente como artista, sino que también, como era grande, tenía que ayudar a armar el circo, a desarmar el circo, porque el circo se quedaba 3 días en un lugar, luego viajaban, con esas dimensiones tenía que viajar en un coche pequeño. O sea, es un hombre sacrificado también, ¿no? Y es lo que voy mostrando, repito, en la novela. Ahora dime, ¿cuál ha sido el impacto de esta figura? Me dices que fue muy conocido en Argentina, también de repente en Brasil, pero en esa época de repente ha tenido un mayor impacto, no sé, en otros países, tal vez hasta en Europa. Bueno, no puedo decir que en Europa, pero sin duda los periódicos de Brasil y de Argentina que yo he visto, obviamente los bolivianos también que hablaron mucho de ello, los cronistas,
Él era un embajador de Bolivia. Llevaban literalmente el nombre de Bolivia en alto, ¿no? Porque se conocía también que había un boliviano. Él, la primera vez que fue a Argentina, dice el periódico, un periódico de Salta, que llevó tejidos, además de ir a exhibirse, llevó tejidos bolivianos para vender. Entonces, él hizo conocer digamos, una cara de Bolivia, ¿no? Y este hombre moreno, alto, era un representante de nuestra nación en otros contextos. Hablemos un poquito ahora de Ariel. ¿Cuántas obras tienes? Esta es tal vez la más importante. ¿Qué dirías? Espero que sea la más importante, porque es mi segunda novela. La primera novela fue sobre las minas de Pulacayo, la famosa Huanchaca. Hice una investigación histórica también, pero es siempre una novela. Esa fue mi primera novela. Y con esta novela quisiera ponerme, digamos, mostrarme a la sociedad boliviana y ver si les gusta o no. Y si vale la pena también caminar este camino de escritor. Yo, mis estudios también son teológicos, de filosofía, de comunicación social, y he escrito sobre estos temas, ¿no? He hecho un libro entrevista. Los dos últimos libros que he escrito son un libro sobre una entrevista al secretario del arzobispo Oscar Romero, a quien asesinaron cuando celebraba la misa en El Salvador, Oscar Romero. Entonces su, digamos, secretario, que después con el tiempo también sufrió mucho y fue aislado en la iglesia, y después el Papa le hizo cardenal, yo le hice un libro entrevista para que me cuente su vida y sus dificultades y sus sueños y demás. Entonces, por un lado me gusta escribir entrevistas, siempre estoy intentando cazar historias. Sé que todas las historias valen la pena contarlas, pero hay que contarlas bien, y entonces las puedo contar en un libro entrevista, en un ensayo, pero ahora me estoy, digamos, poniendo en sociedad, presentando en sociedad con mi segunda novela. Así es, le voy a agradecer mucho a Ariel. Este es, amigos, el libro, entonces, que se presentó el jueves en la noche en La Paz, y que esta noche se presenta en Cochabamba, lugar donde nació el personaje. Los vamos a invitar entonces a que lo adquieran. Seguramente es una de las historias más tradicionales que tenemos en Cochabamba y también en Bolivia. Sí, el gigante Camacho, como lo dijo Ariel, fue un embajador de Bolivia. Vamos a ir a un corte, amigos, y al regresito nada más vamos a tener música de regalo para todos los paseños. Permiso.